hay un hecho que nos confronta mucho, y es cuando nosotros vemos que una persona buena, noble, justa, está en sufrimiento, pero al mismo tiempo vemos que una persona de esas malvadas prospera grandemente. Entonces, cuando vemos ese tipo de paradojas en la vida, decimos: la vida es injusta. Y eso nos lleva a cuestionamientos, y esos cuestionamientos nos llevan inclusive hasta hacerle reclamos a Dios. Y le decimos: pero Señor, si tú eres todopoderoso, si tú eres soberano, majestuoso, ¿por qué permite, Señor, el dolor y el sufrimiento para una persona buena? Porque mejor no permites que sufra la persona mala. Finalmente, pues no le hace bien a esta sociedad, ni siquiera te honra a ti. Entonces, que sufra el malvado. Y en el fondo hay una realidad que nosotros no comprendemos, pero que anhelamos controlar. Lo queremos controlar según la forma que tenemos de pensar, según la forma que tenemos de sentir. Pero lo cierto es que ni el conocimiento ni la mucha sabiduría tienen la respuesta para este tipo de cuestionamientos. Y este es el tema que hoy nos trae Salomón en Eclesiastés, capítulo 7, a partir del versículo 15. Vamos a leer la palabra del Señor. Todo esto he visto durante mi absurda vida: hombres justos a quienes su justicia los destruye, y hombres malvados a quienes su maldad les alarga la vida. No seas demasiado justo ni tampoco demasiado sabio. ¿Para qué destruirte a ti mismo? No hay que pasarse de malo ni portarse como un necio. ¿Para qué morir antes de tiempo? Conviene asirse bien de esto sin soltar de la mano aquello. Quien teme a Dios saldrá bien en todo. Más fortalece la sabiduría al sabio que 10 gobernantes a una ciudad. No hay en la tierra nadie tan justo que haga el bien y nunca peque. No prestes atención a todo lo que se dice, y así no oirás cuando tu siervo hable mal de ti, aunque bien sabes que muchas veces también tú has hablado mal de otros. Todo esto lo examiné muy bien y con sabiduría, pues me dispuse a ser sabio, pero la sabiduría estaba fuera de mi alcance. Lejos y demasiado profundo está todo cuanto existe. ¿Quién puede dar con ello? Volví entonces mi atención hacia el conocimiento para investigar e indagar acerca de la sabiduría y la razón de las cosas, y me di cuenta de la insensatez de la maldad y la locura de la necedad, y encontré algo más amargo que la muerte: a la mujer que es una trampa, que por corazón tiene una red y por brazos tiene cadenas. Quien agrada a Dios se librará de ella, pero el pecador caerá en sus redes. Y dijo el maestro: miren lo que he hallado al buscar la razón de las cosas una por una, que todavía estoy buscando lo que no he encontrado. Ya he dado con un hombre entre 1000, pero entre todas las mujeres aún no he encontrado ninguna. Tan solo he hallado lo siguiente: que Dios hizo perfecto al género humano, pero este se ha buscado demasiadas complicaciones. Padre, gracias infinitas, mi Señor, por el desafío de tu palabra, al permitirnos, Señor, mirar la paradoja del sufrimiento en las personas buenas, Señor, y la prosperidad en los malvados. Padre, ayúdanos, Señor, a comprender que tú eres el soberano de los días, que tanto días buenos como malos están en ti, mi Señor, y que al hombre lo hiciste perfecto, pero que sus propias perversiones, Señor, han generado el caos de estas injusticias y paradojas de la vida. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y que sea tu Espíritu Santo con nosotros, dándole vida a esta palabra. Amén. El temor de Jehová, el temor de nuestro Dios y Señor, esa es la sabiduría.
Y eso es lo que Eclesiastés nos muestra, que las obras de Dios, del Dios soberano, se reflejan tanto en días buenos como en días malos para cada uno de nosotros. Y por eso el llamado a que nosotros cuidemos la sabiduría, cuidarla de la corrupción, de la impaciencia, de la ira, de la nostalgia por el pasado. Y esa fue la enseñanza de la reunión anterior, que cuidáramos nosotros la sabiduría de esas posibilidades de hacerle daño. Pero hoy la invitación de Salomón, de la palabra de Dios para nosotros, es que dejemos que la sabiduría nos cuide a nosotros, que recibamos los cuidados de la sabiduría. Y vamos a mirar en qué aspectos. La sabiduría nos cuidará cuando nos enfrentemos a las paradojas de la vida. Y es que en la vida real suceden cosas que nosotros no alcanzamos a comprender y no sabemos cuál es la causa por la cual una persona buena, una persona justa, una persona noble tiene mucho dolor o tiene sufrimientos. Tampoco comprendemos por qué hay personas que son malvadas y son prosperadas en gran manera. Tenemos un ejemplo muy grande en la palabra y es Job. Job, ese hombre justo que fue un gran ejemplo de sufrimiento. Job no sabía por qué le estaban sucediendo tantas fatalidades juntas, una tras otra, en todos los aspectos. Pero sus amigos que fueron a consolarlo, ellos intentaron explicarle cuáles eran esos motivos por los cuales Job estaba en tanto sufrimiento. Finalmente lo que estos amigos hicieron fue expresarle lo que ellos y el resto de la gente consideraban que era la razón por la cual Job estaba así. ¿Cuál era el pensamiento que se tenía? Pensamiento que todavía muchas personas tienen hoy acerca de Dios. Y decían, bueno, si una persona actúa bien, si una persona es noble, si una persona es temerosa de Dios, esa persona va a recibir bendiciones, es decir, será prosperado y todo está bien. Pero cuando se viene calamidad tras calamidad, hombre Job, ¿qué fue lo que hiciste? Algún pecado oculto o evidente debes tener, no eras tan bueno como aparentabas. Es lo que le decían. Entonces, esos amigos que fueron a consolarlo se convirtieron en una gran fuente de dolor para él. Aparte de tener su cuerpo adolorido, ahora era su corazón por las críticas de sus amigos. Pero ¿saben algo? Job nunca renegó de Dios. Nunca. Aún a su propia esposa le dijo, no, si Dios me ha dado días buenos y me ha dado ese don de poderlos disfrutar, ¿cómo no he de recibirle los malos? Y es que Job era un hombre sabio. Él sabía que en las manos del soberano creador estaba el control de todos sus días y que ahora estaba atravesando por grandes sufrimientos hasta el punto de querer morir, pero era por voluntad de Dios, nunca renegó de él. Y no solamente Job es un ejemplo de un hombre justo que sufre. El Salmo 73 nos muestra qué era lo que sentía Asaf y cómo Asaf hablaba con el Señor y le decía, le expresaba sentimientos como este. Decía, mi Señor, yo estuve a punto de caer y poco me faltó para que resbalara. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Ellos no tienen ningún problema, su cuerpo está fuerte y saludable. Libres están de los afanes de todos, no les afectan los infortunios humanos. Asaf llegó a comparar cómo él, siendo justo, sufría infortunios, en cambio esos malvados parecían siempre prosperar más, no tenían ningún problema. Entonces llega por un momento a pensar, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas de inocencia?
Pero miren algo bien especial. Cuando él estaba pensando de esa forma, el temor del Señor, la sabiduría del Señor lo cuidó y cuidó lo que Asaf tenía en su corazón. ¿Y de qué manera llegó a esto? Versículo 16. Cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable. Es decir, cuando empezó a pensar en su propio sufrimiento comparado con su justicia y en cómo eran prosperados los otros comparado con su maldad, eso le resultó en una carga insoportable. Pero mire lo que sucedía acá. Hasta que entré en el santuario de Dios y allí comprendí cuál será el destino de los malvados. Entonces, Asaf ya no está pensando con envidia, ya no quiere ser como ellos, ya no dice que de nada vale, que de nada sirve tener limpio su corazón. No, ya eso no lo aflige, eso que lo amargaba, eso que le restaba el ánimo, ya no está. Él ahora descansa en la soberanía de Dios. Ahora está recibiendo los cuidados de la sabiduría y no se comporta como un necio o como un ignorante delante de Dios. Muchas paradojas nos tocan a nosotros vivir. Por ejemplo, un joven, buen hijo, estudioso, juicioso, temeroso de Dios y muere en un accidente. En cambio vemos a un dictador cómo se encarga de oprimir a un pueblo por años y años, no le da ni una gripa y muere de anciano. Entonces, cuando nosotros vemos eso, cuando nosotros vemos prosperar a una persona que sabemos que es malvada, cosas empiezan a pasar dentro de nosotros, porque vemos también al justo que sufre. Entonces aquí es donde llega esto que nos parece como muy contradictorio, porque dice la palabra que no seas muy sabio, que no seas muy justo, que no seas como muy bueno, que no seas tan malo. Y esto no es una invitación a que pequemos un poquito, a que seamos un poquito malitos, no. Lo que está diciendo aquí Salomón es lo siguiente: por más que te esfuerces en ser sabio, justo, bueno, eso no constituye de por sí un blindaje, una garantía para que el mal no te llegue, para que la aflicción no te llegue. Y eso es algo que nosotros debemos comprender. No hay garantía para el justo. No es cierto que si una persona es justa, nunca jamás el dolor o el sufrimiento lo va a tocar. Como tampoco es verdad que cuando una persona es malvada, entonces nunca va a tener nada. Es que esa es la paradoja, que vemos a justos sufriendo y a malvados prosperando. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Nosotros debemos buscar la sabiduría de Dios, nosotros debemos ser bondadosos, debemos ser personas nobles, personas entregadas al Señor, pero no buscando que eso sea útil para nosotros, sino que lo hacemos por gratitud con el Señor, porque es que Él ya dio la vida por nosotros, ya nos dio la salvación, una salvación por gracia, un regalo que nació de lo más profundo del corazón de Dios, que se hizo hombre en Cristo Jesús y dio la vida por nosotros, nos entregó a su unigénito, a Dios hecho hombre. Entonces, cuando nosotros comprendemos esto, nosotros hacemos todo esto por gratitud con Él, por agradecimiento con Él, pero no buscando una inmunidad para nosotros, pero tampoco llenándonos o de envidia por lo que tiene el malvado, hasta el punto en que esa envidia nos lleve a considerar que queremos ese tipo de cosas, porque ser bueno no paga.
Esa no es la forma en que debemos pensar, pero tampoco con un deseo de venganza, que yo quiero que el malvado sufra. No, porque eso es algo que le corresponde al Señor. Lo que pasa es que Dios tiene toda una vida eterna para que eso sea realidad. El Señor tiene toda una vida eterna para aplicar su justo juicio. No tenemos que llenar nosotros nuestro corazón ni de envidia, ni de deseos de venganza, ni de rabia porque alguien tiene, aún siendo una persona mala. Entonces, nosotros lo que debemos es buscar esa sabiduría que viene de Dios, pero buscarla no para nuestros fines, sino para honrarlo y para glorificarlo a Él. Y nosotros vamos a recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que es un regalo adicional de la sabiduría de Dios, que a través de la sabiduría nos cuida en forma maravillosa, porque comprendemos que es Dios quien tiene el absoluto control de todas las situaciones, tanto las de los días buenos como las situaciones de lo que llamamos los días malos. En otro aspecto que la sabiduría nos va a cuidar es cuando nos enfrentamos a las críticas, y sí que necesitamos cuidados especiales de la sabiduría en ese aspecto. Cuando nosotros cultivamos la sabiduría, ese temor del Señor, eso nos da a nosotros una gran fortaleza. Eclesiastés lo describe como que cuando nosotros cultivamos esa sabiduría es como la fortaleza semejante a la de 10 gobernantes o 10 líderes en una ciudad, cuando ellos hacen muy bien su labor. Y esta fortaleza nos permite a nosotros gobernar nuestra vida, nuestras relaciones laborales, personales y aún nuestra relación con Dios mismo. Pero nos da una protección súper especial frente a las críticas que hacen de nosotros, para que esas críticas no nos lleguen al corazón y para que eso no nos lleve a tener rabia ni malos pensamientos contra nadie, para que no se destruyan relaciones y no se genere el caos interno y externo que nos genera el saber que alguien nos está criticando. Pero miren la forma tan maravillosa como Dios utiliza a la sabiduría para que nos cuide. Y cuando Dios nos protege a través de la sabiduría, cuando nos protege de las críticas, Él no nos tapa los oídos para que no escuchemos las críticas de los demás. Él lo que nos pide es que no le prestemos atención a eso, pero inmediatamente dice por qué. Y es que nos activa la conciencia y la memoria y nos dice, es que ustedes también han hablado, han murmurado, ustedes han criticado a muchas personas. Entonces, cuiden la ligereza de la lengua, cuídense de esa prontitud para la crítica. Entonces, la sabiduría nos recuerda que debemos cuidar nuestra lengua de la murmuración, porque es que eso le trae amargura al corazón, esto trae destrucción de las relaciones, esto es una verdadera hecatombe para nuestra vida. Pero seamos sinceros en esto. ¿Cómo nos duele cuando otro nos critica? Eso nos duele en gran medida. Pero y cuando nosotros criticamos a otros, cuando nosotros hablamos mal de otros, ¿por qué nos sentimos con ese derecho? ¿Por qué sentimos como que tenemos el derecho a decir lo que sea de otra persona? ¿Y por qué nos duele y nos ofende tanto cuando esa persona dice algo de nosotros? Mostraríamos mucha más sabiduría si escucháramos con serenidad, si apaciguáramos nuestro espíritu y escuchamos la crítica, la queja, la murmuración que tienen de nosotros. Y si de pronto, ya que la hemos oído, no que la busquemos, no que le estemos preguntando a la gente, dime qué dice aquel de mí, cuéntame qué dice el otro de mí, porque cuando eso lo hacemos, esa es la mayor necedad.
Eso es lo peor que podemos hacer, porque siempre, siempre habrá quien hable mal de nosotros. Pero sí es inevitable escuchar esa murmuración, sí es inevitable escuchar esa crítica. Serénate, serena tu espíritu por un momento y busca algo que corregir. Esa es la invitación, ese es el cuidado de la sabiduría, por eso es que nos protege. Es como si el Señor nos dijera: mira, el temor reverente que tienes de mí te permite no responder airado de una vez, sino calmarte lento para la ira. Cálmate y escucha lo que tienen que decir de ti, pero recuerda que tú también has dicho, muchas veces has dicho mal de otros. Entonces, esa es la hermosa protección de la sabiduría. La sabiduría también nos cuidará cuando nosotros comprendamos la perfección de Dios y la perversión humana. Cuando esa insensatez de la maldad, cuando la locura de la necedad nos genera muchas inquietudes y nosotros nos preguntamos muchas cosas y nos buscamos la razón de todo aquello que nos sucede y vemos que no encontramos la respuesta. Entonces, Salomón dice: a mí me pasa lo mismo, y cuando yo buscaba las respuestas para todos, finalmente concluí, y es lo que está en el versículo 29. Entonces, ¿qué fue lo que él concluyó? Tan solo he hallado lo siguiente: Dios hizo perfecto al género humano, pero este se ha buscado demasiadas complicaciones. O como dice la Reina Valera, Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Entonces, he aquí que esto es lo que ha hallado Salomón. Y es lo que cuando nosotros empezamos a mirar todo esto debemos encontrar. Y allá nos lleva la sabiduría, a encontrar que Dios hizo al hombre recto. Pero es que el hombre mismo es el que se sumerge en el pecado, se busca las complicaciones, se busca las perversiones. Y esto lo confirma el mismo predicador con su vida. Él aquí no lo dice, pero cuando nosotros leemos en Reyes, cuando nosotros leemos toda la historia de Salomón, sabemos que él tiene razón al confirmar que hay algo más amargo que la muerte, y es cuando una mujer mala se convierte en una trampa para el hombre. Ahora, tampoco podemos decir que las 700 esposas de Salomón fueron malas y las 300 concubinas fueron malas. No, ellas cayeron en las redes de este cazador de mujeres. Claro que sí, pero él advierte que cuando un hombre cae en las redes de una mujer malvada, esa mujer lo aprisiona de tal forma que lo puede matar espiritualmente. También muchas veces lo lleva a la muerte física. Y de eso vemos muchísimo en los proverbios. Todo un tratado sobre el peligro de caer en los brazos de la mujer mala. Pero también Salomón habla de la mujer buena. También habla del modelo de mujer virtuosa. Así que en esta parte, Salomón no está hablando que las mujeres somos malas, sino el peligro que tiene un hombre de caer en ese pecado. Un pecado que no es que Dios haya hecho que caiga, sino que el hombre mismo, buscando sus perversiones y buscando todo este tipo de diversiones y cosas de pecado, cae en esos brazos de esa mujer mala. También hay que reconocer que hay veces que hay mujeres malas que pervierten a hombres que eran buenos y los hace caer en sus redes. Por eso es que tenemos que pedir el cuidado de la sabiduría, tanto para hombres como para mujeres. Debemos
pedir el cuidado de la sabiduría para que no caigamos en estos pecados. En conclusión, ¿qué podemos decir de todo esto? Que la sabiduría nos ayuda a no justificarnos a nosotros mismos, nos ayuda a no decirnos mentiras en cuanto a nuestros propios pecados, nos ayuda para que no caigamos en esa decadencia espiritual y moral, nos ayuda para que practiquemos el dominio propio, nos ayuda para que cuando veamos circunstancias negativas, positivas, sufrimiento de personas buenas, cómo prosperan personas malas, no entremos a llenar nuestro corazón ni de envidia ni de un deseo de venganza, sino que descansemos en la soberanía del Señor. Ese es el llamado que nos hace, ese es el cuidado especial que nos da la sabiduría, porque cuando nosotros tenemos ese temor reverente del Señor, entonces nosotros sabemos que todos nuestros días están bajo el control y cuidado de Él. Y para aquellos que estamos en Cristo, aún las cosas que nos parecen más difíciles, más complejas, que nos generan más sufrimiento, tienen cosas para nuestro bien. Es eso lo que debemos buscar. Y cuando de pronto nuestra mente empiece a divagar buscando el por qué, Señor, mi sufrimiento, entonces más bien le decimos: Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, a permanecer en este sufrimiento, en esta prueba. Ayúdame, Señor, porque mi carne es débil. Ayúdame, Señor, si bien no entiendo el por qué, permite, Señor, que yo pueda descansar en el para qué. Porque si tú lo permites, Señor, tú tienes unos motivos muy especiales que yo no comprendo. Porque, Señor, los pensamientos míos son muy diferentes de tus pensamientos. Y porque tú para nosotros no planeas esto con maldad, porque en ti no la hay. Solo que esos pensamientos tuyos que tienen algo mucho y que siempre nos conducen al bien, nosotros generalmente no lo entendemos. Señor, ayúdanos a comprender esto. Permite, Señor, que no nos afemos y que te digamos como Asaf, que casi resbalo, que casi caigo, que casi empiezo a decir que no tiene sentido manejarme bien, porque codicio lo que tienen aquellos malvados que son prosperados. Y es ahí cuando vamos al Señor, cuando acudimos a su presencia, cuando llegamos con todas nuestras inquietudes y las entregamos a Él en sumisión, con obediencia, rindiendo todas esas preguntas a su majestad, a su honra y a su gloria. Que el Señor te bendiga.